Miren, ahí vienen los novios. Ese man solo tiene ese caballo y nada más. Se burlaron de ella el día de su boda. La llamaron ingenua por casarse con un hombre pobre. Un hombre que solo tenía un caballo viejo y silencio. Pero nadie se detuvo a preguntarse quién era en realidad. Y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. El amanecer caía frío sobre la finca, el viento arrastraba polvo entre cercas rotas, Isabel caminaba en silencio, contando el ganado que ya casi no existía, las deudas crecían sin pausa, mientras su padre tosía débil dentro de la casa. Su madre evitaba mirarla como si aceptar la realidad fuera demasiado doloroso. Renato, su hermano, no estaba. Había elegido la ciudad antes que la responsabilidad. «Ya no alcanza», susurró Isabel, apretando un cuaderno lleno de números rojos. El pozo daba poca agua. La tierra seca parecía rendirse sin pelear. La cocina olía a café recalentado, señal de otra noche sin descanso. Todo caía sobre sus hombros, sin ayuda, sin descanso, sin opciones. Y ese día, obligada por la desesperación, decidió ir al mercado. El mercado hervía en ruido y polvo. Voces cruzadas y miradas apuradas. Isabel enfrentaba al proveedor. Él negaba el dinero con tono evasivo. «Ese anticipo no llegó a mis manos», dijo, evitando sostenerle la mirada. Ella conocía ese juego, pero no tenía fuerzas para discutir una hora más. Entonces, apareció Alonso, quien cruzó la calle, con sombrero bajo y paso tranquilo. Se detuvo a su lado sin hablar, solo miró al hombre con calma firme. El proveedor dudó un segundo, luego dos, y su seguridad se quebró. Sacó el dinero, lo puso en su mano. «Hubo un error», murmuró apresurado. Alonso se dio media vuelta, sin cobrar, sin presentarse, sin mirar atrás. Isabel quedó inmóvil, con el dinero, y una pregunta que no la soltaba. El sol caía pesado sobre la finca. La cerca cedió tras una ráfaga de viento seco. Isabel salió con herramientas viejas, intentando sostener lo que se venía abajo. Antes de empezar, Alonso apareció nuevamente, como si hubiera sabido lo que ocurriría. «Déjame ayudarte», dijo con calma, tomando la madera sin esperar respuesta. Trabajó en silencio, firme, preciso, sin hacer preguntas ni buscar aprobación. No pidió pago, no pidió comida, solo terminó y se limpió las manos. Días después volvió, cuando el camión falló en el camino de tierra, y otra vez estuvo allí, resolviendo sin ruido, sin dejar explicaciones. Isabel empezó a esperarlo sin admitirlo, confiando más de lo que quería. Y en ese patrón silencioso, lo que sentían dejó de ser duda, y con el tiempo se convirtió en amor verdadero. El almuerzo del domingo reunió a la familia, miradas curiosas y silencios incómodos. Isabel llegó junto a Alonso, que saludó breve y tomó asiento sin imponerse. El caballo viejo quedó atado afuera, visible para todos desde la ventana. Héctor, tío de Isabel, sonrió con burla, apoyándose en la mesa como quien espera su momento. «¿Ese es tu gran futuro?», dijo en voz alta, provocando risas contenidas. Alguien soltó una carcajada, luego otra, y el ambiente se volvió pesado. Isabel bajó la mirada, sintiendo el calor subirle al rostro sin control. Alonso siguió comiendo, tranquilo, en silencio como si nada ocurriera. No respondió, no se defendió, y eso incomodó más que cualquier palabra. Desde ese instante, la familia dejó claro que no lo aceptaba. La tarde caía tibia sobre la finca. Alonso pidió hablar con el padre de Isabel. Se sentaron frente al campo, en silencio como hombres que miden más que palabras. Hablaron de la tierra, del ganado y de la sequía, sin rodeos ni promesas vacías. «Quiero casarme con su hija», dijo Alonso con una calma que no pedía permiso. El padre lo observó largo como reconociendo algo que otros no veían. Dentro de la casa, Isabel esperaba, fingiendo ordenar, con el pulso acelerado. Minutos después su padre entró. «La decisión es tuya, pero ese hombre vale». Isabel lo miró, recordó cada momento, y asintió sin dudar. Cuando la noticia salió, las miradas cambiaron a burla y juicio inmediato. Y en pocas horas, todo el pueblo ya hablaba de su error. El día de la boda los invitados llegaron con sonrisas tensas, más curiosidad que cariño. Alonso saludaba en silencio, limpio, sereno, sin intentar agradar. Cuando trajo el caballo viejo, una risa escapó al fondo, y se propagó. Héctor se alzó en el murete. «¿En serio así empieza su vida?», lanzó. Las carcajadas crecieron, teléfonos en alto.
Miradas clavadas en Isabel, ella sintió el peso de todo. Años de lucha convertidos en burla. Apretó el ramo, levantó la barbilla y subió sin pedir permiso. Alonso tomó las riendas, sin una palabra, y el caballo avanzó. Y al alejarse entre risas, algo en ellos se cerró para siempre. La casa nueva olía a madera fresca. El campo se extendía en calma alrededor. Isabel despertó sin prisa por primera vez, pero la paz le resultó extraña. Alonso salía temprano. Regresaba al anochecer, siempre con la misma rutina. Hablaba poco, pero observaba todo, como quien mide cada detalle. Un cuaderno cerrado reposaba en la mesa. Nunca lo abría frente a ella. Una caja metálica guardada bajo llave. Pesaba más de lo que parecía. Un día llegó un hombre de traje, preguntó por Alonso con respeto inusual. Conversaron lejos en voz baja y firmaron papeles sin explicaciones. «Es solo un trámite», dijo él, sin dar más detalles ni mirar atrás. Y ese silencio repetido comenzó a sembrar dudas en Isabel. La noche cayó pesada sobre la casa. El pasillo quedó en penumbra silenciosa. Isabel pasó frente a la puerta y la voz de Alonso la detuvo en seco. «No aún. Primero resolveré lo de su familia», dijo al teléfono, firme. El pulso de Isabel se aceleró. Piezas sueltas empezaron a encajar. Cuando él salió, la encontró sentada, quieta con la mirada fija. «Si me estás ocultando algo, dímelo ahora», dijo ella, sin temblar. Alonso guardó silencio. Luego cerró la puerta con calma y se acercó. «Soy socio de un grupo agrícola, y tengo más de lo que parece», confesó. Explicó que pudo comprar la finca, pero decidió no hacerlo. Isabel lo escuchó en silencio, atrapada entre alivio y desconfianza. La noticia corrió rápida por la ciudad. El nombre de Alonso empezó a sonar distinto. Isabel recibió la primera llamada de su madre. Voz tensa, tono cambiado. «¿Es cierto que tu esposo tiene tierras?», preguntó, ocultando la vergüenza. Minutos después, Renato llamó. Ahora hablaba como si siempre lo hubiera apoyado. «Deberíamos vernos más», dijo con un interés que antes no existía. Los rumores crecieron y lo que fue burla se volvió conveniencia. Héctor no tardó en aparecer, esta vez con sonrisa y tono respetuoso. Pidió hablar con Alonso. Mencionó oportunidades y proyectos en la región. Habló de sociedad, de expansión, de ganancias compartidas. Y así, sin vergüenza, la burla se transformó en ambición. En una oportunidad, un anciano resistía en su pequeña parcela. Héctor lo presionaba con papeles, deudas infladas y límites mal trazados. «Es mejor que venda ahora», insistía, disfrazando amenaza con cortesía. El hombre no entendía leyes, pero sabía que esa tierra era suya. Días después, una notificación llegó. El tiempo jugaba en su contra. Sin saberlo, el anciano acudió a Alonso, buscando solo a alguien que escuchara. Él revisó cada documento en silencio, detectando errores ocultos. Pagó la deuda real, corrigió las medidas y anuló el proceso legal. Luego registró la tierra. Imposible de arrebatar. Cuando Héctor lo descubrió, entendió que alguien había destruido su jugada. Una mañana soleada, el galpón estaba lleno. Productores y familias ocupaban cada asiento. Durante años, un programa salvó tierras, pero nadie sabía quién lo financiaba. Héctor llegó temprano confiado, buscando destacar entre todos. Isabel entró con Alonso, en silencio, quedándose al fondo sin llamar atención. El presidente habló de cifras, deudas saldadas, familias que no lo perdieron todo. El ambiente se volvió denso, cada historia cargaba peso real. Entonces hizo una pausa. Es momento de revelar la verdad. El responsable de todo esto es Alonso Rivas, anunció con firmeza. Las miradas cambiaron, del respeto a la sorpresa, y luego hacia Héctor. Y en ese instante, todos recordaron su burla en la boda, y esta vez, el expuesto fue él. La mañana llegó tranquila. El sol iluminaba el corral con una calma distinta. El caballo viejo pastaba lento, ajeno a todo lo que había cambiado. Isabel lo observaba en silencio, recordando cada burla, cada duda. Alonso se sentó a su lado, con 2 tazas de café entre las manos. «¿Por qué lo conservas?», preguntó ella. Con una curiosidad antigua, él miró al animal, pensó un instante y respondió sin prisa. «Porque fue el primero que no miró lo que yo tenía», dijo con calma. Isabel entendió entonces, no era pobreza, era esencia sin disfraz. Todo encajó en ese instante, cada silencio, cada decisión tomada, y comprendió que su elección nunca había sido un error.
El mundo juzga lo que ve, pero rara vez entiende lo que hay detrás. Las apariencias engañan y el silencio también. No todos los hombres presumen su valor. Algunos lo demuestran cuando nadie mira, y quienes se burlan primero, siempre son los últimos en entender.